Cada inicio de año lectivo las familias nos preguntamos, debatimos en la mesa, en cualquier sitio de la casa, ¿dónde deben ir a estudiar nuestros hijos? La educación laica, la educación, gratuita, la educación pública, la educación privada, etcétera. También nos preguntamos si la educación que ellos y ellas están recibiendo es la que anhelábamos. Pues bueno, ese es el tema que les invitamos a reflexionar con nuestros invitados y también nuestra invitada en este termómetro ciudadano de este nuevo jueves. Soy Ramón Bravo y a nombre de los medios legislativos les doy la bienvenida a este nuevo programa. Iniciamos. Presenta Termómetro Ciudadano. Este es nuestro termómetro ciudadano número 28 y el tema que vamos a trabajar es calidad de la educación, un reto social. ¿Quiénes nos acompañan? Se los presentamos a continuación. Jenny Alexandra Vinuesa Montoya de López, Quito, magíster en Administración Educativa, presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica de Pichincha, FEDEPAL, rectora del ISM International Academy. Alfredo Astorja, Quito, magíster en Psicología Educativa, magíster en Innovación y Liderazgo Educativo, miembro del Comité Coordinador Estratégico del Contrato Social por la Educación, ex coordinador de redes educativas en el Ministerio de Educación, especialista regional en educación en UNESCO, director del Proyecto de Educación Profesional de Jóvenes en Honduras. Segundo Eleodoro Viveros Borja, Santiaguillo Carchi, magíster en Matemáticas, coordinador de la red de maestros de la Zona 9, docente y rector en varias instituciones públicas, dirigente social sobre temas de educación y derechos colectivos. Muy bien, con nuestros invitados y nuestra invitada vamos a iniciar. Recordamos, si usted quiere durante esta hora participar en redes sociales con el hashtag Educación de Calidad, que lo estamos en este momento monitoreando y enseguida les pasamos sus preguntas, sus intervenciones o sus opiniones. En Facebook usted nos encuentra como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran a través de nuestra cuenta @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver o escuchar nuestro programa, vaya a www.asambleanacional.gov.es y en la pestañita que dice Medios Legislativos, allí nos encontramos la radio de la Asamblea y la televisión legislativa. Bueno, saludamos en primera instancia a Jenny Vinuesa, representante o presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica de Pichincha. Jenny, qué gusto saludarla. Muchas gracias. Qué gusto tenerles acá también y poder compartir las experiencias como maestros. Tenemos que cambiar y derribar las barreras que podemos tener entre educación pública y privada, y más bien la educación es una sola. ¿Había venido a los medios legislativos? No, esta es la primera vez que vengo acá. Había venido anteriormente cuando todavía funcionaba el Congreso Nacional, así que me da mucho gusto estar acá. Años ya, claro. Por supuesto. Bienvenida y esperamos que no sea la primera, ni la última. Vamos con Alfredo Astorga, él es representante, es miembro del Comité Coordinador Estratégico del Contrato Social por la Educación. ¿Cómo se encuentra, Alfredo? Bueno, un par de palabras sobre el contrato. Es una organización de la sociedad civil. Bien. Y la misión fundamental que tenemos es hacer un seguimiento sobre las políticas educativas. Con dos atributos, digamos, el uno, una visión crítica, y el otro, una visión propositiva, de manera que podamos colaborar en una mejor condición de la educación para... Y tenemos un joven maestro ecuatoriano, Segundo Viveros, coordinador de la red de maestros de la Zona 9. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias a ustedes por la invitación y para iniciar, pues un saludo muy cariñoso a todas las maestras y maestros de la Zona 9. Desearles todo tipo de éxitos en este año que empezamos, hace pocos días. ¿Cuántas áreas geográficas compone del Ecuador? Son 9 zonas a nivel nacional. Caramba, es larga la representación. En la última zona que comprende casi toda la provincia de Pichincha. Usted viene ahorita de clases, ¿no? Así es. Muy bien, trabajando. Listo, yo les quiero plantear una primera pregunta genérica, ¿no? Sobre la caracterización de la educación, en este caso
pública en la que usted trabaja y también la caracterización de la educación particular, también denominada privada. Por favor, no sé si comenzamos con Jenny y también lo mismo, ¿no? Desde el contrato social por la educación, esta institución que ya nos dijo usted es de la sociedad civil. Jenny. Bueno, el hablar de educación tiene muchos parámetros porque engloba el desarrollo biopsicosocial del individuo y para ello vienen muchos factores, el factor curricular, tenemos el factor de infraestructura, la capacitación docente y hablando y representando a la Federación de Establecimientos Particulares, quisiéramos nosotros reconocer el aporte que ha dado a la educación a lo largo de toda la historia. ¿Qué es lo que ha hecho la educación particular? Ha sido un referente en lo que corresponde a la educación y más bien hemos manejado también estándares de calidad. No podemos establecer que haya instituciones más pequeñas, más grandes, pero más bien el aporte a lo que es la sociedad. Durante estos últimos años la educación particular ha sufrido también una transformación, un cambio. Hace 2 años hemos tenido más de 62 instituciones educativas cerradas. ¿Por qué? Porque hubo una metamorfosis frente a lo que son los estándares educativos. Y estos estándares se manejaron, 197 estándares para muchas instituciones que eran pequeñitas, que tal vez tenían una pensión de $20, de $30 y que no tenían la capacidad para poder mejorar y alinearse a lo largo de cuáles eran estos estándares que teníamos. Pero sucedió algo sui generis para el pueblo ecuatoriano, pues la educación particular no tiene préstamos blandos. No tiene una concesión dentro de lo que es el desarrollo educativo, como tal vez lo tiene la exportación de banano, lo tiene el camarón, pero no, la educación no. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer estas escuelas pequeñitas? Cerrarlas, porque no se pudieron alinear a estos 193 estándares. ¿Y se redujo esa cantidad de establecimientos privados? Se redujo el número de instituciones particulares, pero también muchos de estos estudiantes fueron a las escuelas del milenio o también fueron a otras instituciones particulares, dependiendo lógicamente de los cupos. Pero aquí hay un punto... ¿Usted está hablando de Pichincha o de todo el país? Estoy hablando de todo el país, pero hay un punto que no quiero dejarlo un poco suelto, y es el hecho de que nosotros, dentro de lo que es la educación particular, vemos como una carrera desigual el momento que somos evaluados, porque estas 197 puntos que se están evaluando en la educación particular son exclusivamente para la educación particular. Y ya mismo vamos a eso, porque ese es uno de los puntos que tenemos que topar. Tenga la bondad, vamos con usted segundo. Lo mismo, una caracterización que es altamente diferente de lo que nos estaba diciendo Jenny, por favor. Bueno, yo voy a separar en 2 partes. ¿Ya? Hablar de la educación pública de hace varias décadas, yo creo que significa o significó el hecho de que mucha gente no pueda ingresar a estudiar en la educación fiscal o pública por diferentes factores que la sociedad conoce y domina. Y la segunda parte donde creo yo definitivamente la educación pública ha dado saltos cualitativos sumamente importantes en temas de cobertura, en temas de inclusión, es decir, haciendo lo que dice la Constitución de la República. Y cuando se permite la inclusión y dar mayor cobertura, eso va paralelamente al tema ligado al tema de calidad, con la situación de capacitaciones con los docentes, con el tema de maestrías gratuitas, con el tema de cumplimiento de estándares de calidad internacional, con el tema del bachillerato internacional que han dado una señal clarísima de que la educación pública ha mejorado cualitativamente. Y claro, escuchándole acá a Jenny, ella dice, hace pocos años o en los últimos años se han cerrado varias instituciones particulares. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Que nuestros padres de familia han vuelto a confiar en la educación pública. Podría ser uno de los elementos, no creo que sea el único. Claro, uno de los factores. El tema que nos ha planteado Jenny, se ha vuelto a confiar en la educación pública, por eso es que hay cantidad de estudiantes que están migrando de la educación particular a la educación pública,
porque obviamente está responde a varios elementos. A varios elementos. Ya, bueno, como una caracterización, la misma pregunta le pregunto a usted. Ahora, desde el análisis de quien no forma parte ni del sector privado ni tampoco del público de la educación de escuelas y colegios, como les llamábamos antes. Con la ventaja que he trabajado en los dos sectores yo también, pero para nosotros es importantísimo que tanto la educación pública como la privada deben ser parte de un solo sistema ecuatoriano de educación. No deben ser dos sistemas diferentes o paralelos. ¿Perdón, y qué no lo son? De alguna manera lo son, de alguna manera están muy separados. Aprovechamos muy poco los avances de la educación privada y los avances de la pública. Y a veces hemos estigmatizado a la privada como de mala calidad y a la pública como de buena. Y no se puede generalizar en esas maneras. Yo creo que la integración se puede lograr más bien beneficios. Pero, ahora, aquí surge... Perdóneme, si está regida por el Ministerio de Educación, ¿cómo me dice usted que hay dos pero dos una cosa sistemas? es que esté regido administrativamente y otra es desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. ¿Cuál es la diferencia que ustedes han podido evidenciar en el Bueno, en el evidentemente la diferencia tiene que ver con los costos que tiene la educación privada. Pero no voy a hacer de ninguna manera la defensa de la privada porque como contrato social nuestra foco principal es la educación pública, porque además ahí está 8 de cada 10 ecuatorianos aproximadamente. Ese es el punto nodal en donde se juega el talento humano ecuatoriano, pero no por eso las otras modalidades educativas tienen que ser, digamos, desconocidas. Y aquí viene un punto crítico. Yo creo que hay varios elementos respecto al sistema educativo que no son vistos en las políticas. Tenemos una mirada desde el gobierno, sobre todo, una mirada al aprendizaje, a la educación centrada en la escolaridad, en los centros escolares. Y el aprendizaje hace tiempos, y respaldado por muchos estudios, está demostrado que el aprendizaje sucede en muchos escenarios, en escenarios dentro de la escuela y fuera de la escuela. Esta mirada más amplia de aprendizaje, la educación holística, pero esta mirada más amplia todavía no la hemos logrado, no hemos logrado incorporar. Me parece difícil creerle eso después de 10 años en los que hemos entrado a un nuevo sistema. El nuevo sistema hasta cierto punto. Eso también tenemos que ver. Yo discrepo acá con mi amigo Segundo sobre si es que hemos tenido efectivamente una mejora ostensible de calidad, etcétera. Yo creo que eso hay que discutirlo un poco más. Igual la migración de la privada a la pública no es solamente un reconocimiento de la mejor calidad de la pública. Muchas veces se debe a temas económicos. Podría ser lo la que gratuidad que existe en la pública, de hecho, es un atractivo para los miembros que se educan en escuelitas privadas pequeñas. No toda la educación privada son grandes escenarios, ¿no? También hay los problemas de la privada. De todas maneras, qué bueno si es que la atracción de la educación pública se va produciendo por distintos factores, que bueno, hay que saludarlo y hay que empujarlo y fortalecerlo. Vamos a ir interiorizando con estos aportes. Hola, Andreita Legarda, ¿cómo le va? ¿Qué tenemos de parte de la ciudadanía? El programa se llama Termómetro Ciudadano y vamos a ir tomando ese termómetro en el programa. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes a nuestros invitados, bienvenidos a este programa de Termómetro Ciudadano. Buenas tardes a todos nuestros televidentes y radioescuchas que nos siguen a través de los medios legislativos. Estamos en el segmento de redes sociales y quiero comentarles que esta semana interactuamos con la ciudadanía con el hashtag Educación de Calidad y nos llegó una primera interacción ciudadana de la cuenta de Mario Paz. Él nos dice: la calidad de la educación implica responsabilidad y compromiso de estudiar con humanismo, calidez y respeto. Alfredo, a su criterio, para que el sistema educativo sea de calidad, ¿usted considera que se debe tomar en cuenta no solo aspectos tradicionalmente académicos, sino más bien otros como una formación ética? Absolutamente, yo creo que ha predominado una idea de calidad asociada a los logros de aprendizaje. Cuantos mejores son los logros, mejor es la calidad. Y eso es solo una parte, es importante pero no es toda. El sentido de calidad tiene que ser integral. La satisfacción de todos los actores, el clima escolar, la cultura escolar, el respeto a los derechos humanos, a los derechos de la infancia, ¿no es cierto? El tema de otros temas como infraestructura, etcétera, tienen sentido solamente si es que ayudan a que el aprendizaje sea mejor. O sea, el corazón del tema de la calidad se llama aprendizaje. Y yo creo que en ese punto ha habido mucho descuido y se puede hacer mucho más en el futuro. Ojalá se pueda hacer mucho más en el futuro. Quiero abundar un poquito más, gracias. No sé si haya todavía otro, todavía no, ya mismito vamos a verlo. Regresamos, sí. En Ecuador la educación está dividida en público fiscal, fiscomisional, municipal, privada o particular
laica o religiosa, según este texto, hispana o bilingüe intercultural. Tenemos ahora 2 y 3 enfoques. A mí me ha llamado mucho la atención, Jenny, lo que usted acababa de decir, sobre estos hechos de que, y créame que los desconocía, se ha producido un cierre sistemático de escuelas pequeñitas que normalmente las encontramos en parroquias, en barrios, por un asunto de tipo económico. Un poquito abunde en aquello, porque también transgrede esa brecha de también libre acceso y libre elección de dónde ir a estudiar lo más cercanamente posible. Bueno, ahí debemos tomar varios paradigmas y tenemos que ver hacia dónde mismo vamos y cuál es el fundamento, cuál es la filosofía que establece dentro de lo que es la educación. Y no podemos nosotros establecer y decir que simplemente la educación constructivista es la mejor, ni la conductista, sino que nosotros podemos ver que a lo largo de la historia podemos hacer un sistema ecléctico en la que el ser y el hacer sea la base. Entonces, para ello debemos enfocarnos qué hacen los otros países, qué hace Finlandia y por qué ha sido un país en el cual los estándares para los sistemas de evaluación de PISA han sido los que más se desarrollaron. ¿Por qué? Entonces, cuando yo comparo y podemos ver todo este estudio sistemático, nosotros no podemos descartar y decir que lo que ha hecho la educación o lo que ha hecho el gobierno durante estos 10 años están mal, o que los elefantes blancos que tenemos hoy con los colegios del nuevo milenio nos sirven, al contrario, son la base de. Pero todo comienza en el ser, y uno de ellos es el factor del maestro. Tengo se puede decir la fortaleza o la bendición de poder ser maestra normalista. Anteriormente, o ahora ya no hay el normal superior. Cuando nosotros estudiábamos desde el colegio para ser maestros, nos formaban en el ser y el hacer para poder ir desarrollando a nuestro estudiante. Después, cuando seguí psicología educativa, íbamos entrando más a ver cuál es el nivel de aprendizaje, qué dice Piaget, cuál es el conductismo, cómo podemos desarrollar todo este bagaje de experiencias. Y luego, cuando nosotros comenzamos a hacer una educación internacional, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en los Estados Unidos, pero también tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en la Universidad Central del Ecuador. Entonces puedo ver este contraste y poder establecer cuál es el mecanismo. Si dice en la Constitución el 30% debería estar asignado a lo que es la educación y no tenemos ni el 6%, entonces vemos hacia dónde debemos hacer. En Estados Unidos ocurre algo también hasta menor, inclusive en porcentaje del PIB. Debe ser. No llega ni al 5%. Pero en cambio, bueno, yo no defiendo ni la una educación ni la otra, claro, sino que simplemente puedo ver el contraste de una educación y otra y cómo nosotros podemos aprender del resto, pero ponerlo dentro de nuestra realidad. He atravesado durante todos estos años en los diferentes procesos de las reformas curriculares, donde muchas reformas curriculares han sido el copy-paste de reformas curriculares de España, de Colombia y de otros países. Ahí centrémonos. Creo que cabe allí alguna reflexión, si es verdad que esto se está estableciendo en nuestro sistema público o si es verdad que hemos hecho y diseñado un sistema público propio de educación. Bueno, yo quiero... Para quienes escuchen en la radio, perdón, Segundo Viveros va a intervenir. Un poquito referirme a lo que decía Alfredo. Ya. Hay un solo organismo rector de la educación en el país, que es el Ministerio de Educación. Así es. Y con un currículum nacional, ya sea para instituciones públicas o para instituciones particulares, de tal manera que no podemos hablar de dos cosas, sino de una sola. El tema de la formación, de la calidad educativa, mucho pasa por lo que ya decía Alfredo, ¿no? Por una formación integral, educar a niños y jóvenes para que sean felices con lo que hacen, felices con su profesión, ¿no es cierto? Es decir, que pasemos de solo enseñar conocimientos a sentir empatía por los estudiantes. Es el ser, ¿no? Y el hacer que nos decía Jenny. El ser y hacer, de acuerdo, perfecto. Ahora, yo sí creo definitivamente que sí hemos dado ese salto cualitativo, porque igualmente sí existen mediciones de UNESCO que le ubican al Ecuador en términos educativos en un nivel intermedio, en temas de calidad. ¿Intermedio en qué? ¿En comparación a otros sistemas? En comparación con algunos países de América Latina. Y le ubican en los primeros lugares en temas de infraestructura, ¿no es cierto? ¿Ya? Cosa que no sucedía hace 10 años.
Exacto, exacto. Sin embargo, yo creo que hace falta mucho ya trabajar un poco más con el ser humano. Hay que trabajar en valores. Todavía. Ese es un reto en el que ese fue el que se refirió Alfredo hasta hace un momento. Por favor. Yo retomo el tema de la calidad, porque creo que eso es muy importante, tanto como para balance anterior como para proyecciones. Es decir, no podemos hablar de calidad si tenemos una alta desnutrición de niños. Por eso la idea de calidad tiene que ser más alta. 3 de 4 niños tienen problemas de desnutrición. No podemos hablar de calidad si el acoso y la violencia escolar crecen. No podemos hablar de calidad si hay tantos chicos que no pueden entrar a la universidad. Algo está pasando en el tema de calidad que no lo estamos descubriendo suficientemente, me parece. No estamos descubriendo la cura. La calidad tiene muchas versiones. Para unos la calidad es la infraestructura, para el padre de familia a lo mejor es que no le manden muchas tareas, para otra persona es que no le cobren. Pero es que ¿dónde encontramos esa parte que nos permita saber que los ciudadanos, los niños, las niñas, están yendo por Entonces, yo voy a eso, ¿sí? La calidad, yo siento que la calidad nos queda mucho camino por trabajar. Los sistemas y los procesos educativos siguen siendo casi todos tradicionales. El rol del maestro no ha cambiado demasiado, el rol del estudiante pasivo no ha cambiado demasiado, las metodologías son más bien repetitivas, memorísticas, el sistema de evaluación sigue siendo centrado en el control y la administración y no en el aprendizaje futuro. Es decir, tenemos una serie de elementos que no son fáciles de cambiar de ninguna manera, pero que creo que es importante visualizarlos, porque si no, lo que nos llenamos nosotros es una serie como de mitos o de consignas de la educación. El Ecuador ha llegado a la excelencia de la educación, no es cierto y no es fácil hacerlo. En 20 años tal vez se puede lograr eso. Las escuelas del milenio son la representación más clara de la calidad. No hay tal, los estudios no prueban eso. Pero es que también el Ecuador es el fenómeno de ese modelo. Es complejo, ahí había mucho, tal vez un tema que vale la pena profundizar un poquito, lo de las escuelas del milenio. Entonces, en este sentido me refiero a la calidad. La calidad sentida como el aprendizaje real que se está realizando. Decía usted en el inicio que está centrado en el aprendizaje está centrado en la escolaridad. ¿Cómo salimos desde allí? Le voy a preguntar en el próximo bloque. Hacemos una pausita. Mientras les repetimos, estamos trabajando con el hashtag Educación de Calidad, un reto social. Nos acompañan Jenny Vinuesa, representante, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Particular Laica de Pichincha, y también está Alfredo Astorga, representante de Contrato Social por la Educación, asimismo como el profesor, el maestro Segundo Viveros, coordinador de la Red de Maestros Zona 9. Volvemos enseguida. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Nuestro Termómetro Ciudadano número 28, calidad de la educación, un reto social. Nos acompañan Jenny Vinuesa, la presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica de Pichincha, también Alfredo Astorga, miembro del Comité Coordinador Estratégico de Contrato Social por la Educación, y Segundo Viveros, quien es magíster en matemáticas, coordinador de la Red de Maestros de la Zona 9. Vamos a pasar unas primeras opiniones sobre una pregunta que la planteamos en la calle. ¿Qué opina sobre el sistema educativo de niveles básico y bachillerato? Para quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea, hablan Patricio Guevara, Becky Herrera y Francisco Torres respectivamente. Veamos qué nos dijeron. ¿Qué opinas sobre el sistema educativo de niveles básico y bachillerato? Ha mejorado notablemente con la infraestructura, colegios, escuelas. Pienso que es necesario también tomar nuevos criterios, adoptar nuevas pedagogías, nuevas metodologías y continuar mejorando. Ha mejorado, pero sin embargo nos falta mucho todavía por hacer. Pienso que la parte legislativa debería trabajar mucho en los temas de educación, tanto básico, colegios, universidades. Bien, vamos a ir entonces en esta segunda parte a cruzar por las inversiones que en el sistema, usted nos había dicho, han sido más bien complejos en el sistema privado. A simple vista yo diría que no, por lo que uno tiene la óptica a veces de elegir, o padres de familia, lo privado porque ve que está en condiciones
óptimas desarrollándose, bonitos establecimientos, infraestructura buena. Bueno, háblenos de las inversiones que en ese sector se ha producido. Bueno, dentro de la educación particular nosotros no tenemos créditos blandos. Al contrario, tenemos créditos en la cual el crédito está alrededor del 19% anual. De tal manera que el momento que crecemos... Para inversiones en educación en el sector particular. Eso es lo que pagamos, entre el 15 y el 19% dentro de lo que son los créditos. Otra situación que nosotros vemos un limitante en la educación particular es que no todas las instituciones financieras le prestan dentro de lo que es el desarrollo educativo para infraestructura. ¿Sí? Hay un banco específicamente que no presta para lo que es educación y le dice no, es que este es un servicio educativo, es un servicio social y si es que algo pasa y tenemos que embargar el bien, se nos limita por todas las leyes de derechos, de códigos y todo lo demás. Entonces, más bien vemos un limitante lo que ha sido el crecimiento. Si nosotros vemos el número de personal que se contrata, es difícil crecer y desarrollarse si es que uno va en contracorriente. No basta solamente con las erogaciones mensuales que se fijan, que en este caso también por fortuna están siendo reguladas por el Estado. Bueno, aquí tendríamos nosotros que ver un referente. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Nosotros somos el único país que tiene una comisión de costos de la educación particular. Muchos países, Perú, Colombia, Brasil, no lo tienes. Es la libre oferta y demanda. ¿Cuál te da un mejor servicio y cuánto tú puedes pagar? Vemos también que aquí, el momento que no tenemos una nueva plataforma para poder ingresar todos los egresos, niveles, tienen fórmulas, se ha tecnificado esta parte, pero muchas veces no es el punto económico nada más, sino tiene todo un contexto. Entonces, al hablar del desarrollo, no es solamente la infraestructura física, sino la infraestructura económica. Quisiera un poquito ir viendo hacia dónde es International Academy. Iba justamente a tomarlo, a poder aplicarlo a mi institución educativa. Nosotros, bueno, yo vengo de una familia de maestros, mi madre es maestra y pues nosotros comenzamos desde que el segundo piso era el lugar donde nosotros vivíamos y abajo el kindergarten y pues yo manejaba la furgoneta para hacer el recorrido de mis niños y daba clases y barría las aulas y pintaba las bancas. Claro. Entonces nosotros hemos comenzado desde bien abajo. Hay una experiencia muy fuerte, pero también antitécnica por lo que usted me cuenta. Y nosotros, no necesariamente antitécnica, porque más bien ha sido el resultado de lo que fue o lo que ha sido la historia a lo largo de todo este tiempo. Y podemos ver hoy una institución educativa en la cual tiene una certificación ISO 9001-2015, tiene European Framework Quality Management, tenemos certificaciones para nuestros alumnos de Cambridge desde el nivel A1 hasta el nivel C1, tenemos certificación DELF para francés y de igual manera tenemos bachillerato internacional con los programas de PAI, Middle Years Program y bachillerato internacional. Claro. Entonces aquí viene mucho el cómo nosotros podemos tener la mística y el compromiso, porque el padre de familia es su mejor juez. El padre de familia sabe cada centavo que va pagando y si es que eso se ve reinvertido en lo que es la educación. Entonces, para concluir nada más este punto de infraestructura y de créditos, nosotros pensamos que dentro de lo que corresponde a la educación, para la educación particular, el poder tener acceso, la accesibilidad para la parte financiera ha sido realmente un reto. Difícil. Correcto, muchas gracias. Segundo, Viveros, acá es el otro lado de la moneda. Y le digo porque de alguna manera, profesora Jenny, yo también me eduqué desde pequeñito, claro, en una escuela fisco-misional y luego en un colegio de aquí de la capital, laico y público. Y caramba, las diferencias en torno a infraestructura eran groseras, por decirlo menos. Bueno, tenga la bondad, no soy yo quien tiene que debatir, son ustedes los que tienen que aportar. Perfecto. Sobre infraestructura. De acuerdo. Más allá del tema infraestructura, yo quiero topar el hecho de que los maestros, siendo también padres de familia, padres y madres de familia, sí requerimos de que se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución, es decir, la inversión del 6% del PIB para educación. ¿Qué nos permite esto?
garantizar que el docente tenga mejores ingresos, con lo cual le permita mejorar su calidad de vida y no preocuparse de otras situaciones, sino únicamente del quehacer pedagógico y educativo en el aula. Tema sumamente importante. Estamos viviendo el hecho de que al inicio de cada año ya los padres de familia no pagan libros, no pagan uniformes, hay el desayuno escolar, no se paga la inscripción, no se paga matrícula. La cuota de entrada que antes exactamente, se pedía. Que antes era 25 tremendo, dolaritos, ¿no? Que terminaba siendo 100, 200 y 300 dólares. Y aquellos padres de familia que tenían 2 y 3 hijos, y los hijos ya no podían estudiar. Entonces, hoy hay esa cobertura y hay ese espacio para que cada ciudadano ejerza su derecho a educarse, ¿no es cierto? El tema de la infraestructura, que igual ha mejorado muchísimo, muchísimo. Antes era impensado contar con una infraestructura como la que se tiene hoy. Sin embargo, igual hace mucha falta y ahí también hay que analizar muchos temas de niños y de jóvenes que viven en sectores alejados. Educación rural. Exactamente. Aquí en Pichincha no tenemos mayores problemas, pero sí hay zonas en donde están muy lejos de las unidades del milenio. Entonces son temas que sí la autoridad educativa debe revisarlos, ¿no es cierto?, para que esos padres de familia también tengan los mismos derechos con una repotenciación de esas unidades y puedan estar en sus comunidades estudiando con la misma calidad, con los mismos docentes. Y con el mismo alcance que tiene otro niño que vive en la ciudad. Que tienen otros estudiantes de la ciudad. Ese es un tema que se lo debe revisar. Muy bien. Tengamos un enfoque también desde Alfredo Astorga sobre lo referente a esto, ¿no?, que hemos hablado y que nos ha identificado claramente. No se puede desarrollar más allá por los problemas de crédito blando, decía usted, ¿no? No tenemos crédito. No se tiene crédito blando. Acá se habla de una potenciación aún todavía en deuda, como que falta camino por recorrer. Bueno, yo primero creo que esta contradicción público-privada no es la principal que cruza actualmente el sistema educativo. No le quiero con eso minimizar, creo que hay problemas en un lado y en otro, creo que hay buenas experiencias en la privada y muy buenas también en la pública, pero creo que ahí no está, digamos, el corazón de la contradicción de nuestra educación. Creo que sigue estando un poco alrededor del tema del aprendizaje, el tema de la calidad. Y me ha resultado muy indicativo el sondeo que tú pasaste hace un ratico. Hay tres opiniones muy interesantes. La una dice, ha mejorado la infraestructura. Esa es una visión que tiene con toda legitimidad un padre de familia. Ha mejorado la infraestructura, luego yo creo que la educación en conjunto ha mejorado. La otra persona dice, no, hace falta nuevos procesos pedagógicos. Nos llama la atención de que el aprendizaje o en el aprendizaje algo no funciona. Y la tercera dice que es la filosofía popular ha mejorado, pero falta mucho. Entonces yo creo que esta nos da una idea, pero bastante certera de las opiniones que tenemos. Ahora, el colega segundo aquí ha topado varios temas que yo brevemente voy a decir. El tema del presupuesto. Pero por supuesto, ha subido el presupuesto a la educación, sin duda, y eso hay que saludarlo. Todavía nos falta mucho. El 6% fue ya ofrecido en el plan decenal anterior, hoy tenemos 3.76. Nos falta hasta el año pasado, nos falta bastante todavía. El tema de la gratuidad es uno de los mejores logros que ha habido en la educación de los últimos años, y hay que crear las condiciones para que se garantice y se sostenga, porque también empiezan a haber primeros síntomas de que empiezan a haber cobros de manera no formal, etc. Y además es importante que las políticas sociales del gobierno garanticen que de ahí no se toque, porque si no perdemos uno de los mejores logros. La otra cosa, el tema de la infraestructura sigue dando vueltas, el tema ligado también al tema de las distancias y todo. Yo creo que ahí el símbolo han sido las unidades del milenio. Hemos gastado enorme cantidad de esfuerzos en su debate y no llegan a ser el 2% o son el 2% de la población educativa, apenas el 2%.
implicaba más de 800 millones. 80.000 estudiantes están en las unidades más o menos 100 unidades del Milenio. Ya, pero estamos comenzando, pues, Alfredo. Pero el modelo, o sea, no es el problema solo de la infraestructura. Aparte que la infraestructura no respeta para nada el entorno. ¿Qué tiempo necesitamos? Que eso está en la Constitución también. ¿Qué tiempo necesitamos para hacer una evaluación real de que ese modelo educativo... Esto que has tocado tú, nos parece a nosotros que es el primer paso que es necesario dar. Jenny debe tener una evidencia real, si viene de una familia de educadores. ¿Qué tiempos debemos esperar para evaluar ciertamente? Claro, o sea, los procesos los procesos de mejoramiento toman 8 o 10 años. Pero es importante para partir bien o volver a partir en un nuevo gobierno, tener unas evaluaciones sistemáticas de lo que hemos hecho. Ya se han hecho algunas evaluaciones sobre las unidades del Milenio. El propio Contrato Social hizo una en el 2012 y hace poco hizo una Flaxo. Ya hay elementos, pero no son evaluaciones todavía completas. Lo que se juega en las unidades del Milenio no es solamente la infraestructura. Ahí se juegan muchos elementos. ¿Qué tipo de descentralización estamos pensando? ¿Dónde queda la educación intercultural bilingüe si se cierran tantas escuelitas comunitarias? ¿Sí? ¿Cómo se administra una educación? Y si tenemos el personal preparado para manejar instituciones de más de 1000 estudiantes, de más de 100 maestros, ¿tenemos gente preparada para eso? La UNAE está preparando nuevas generaciones de este tipo de necesidades que tenemos. Vamos por media generación apenas. La infraestructura juega un papel, por supuesto que juega un papel, pero no es determinante en el tema de la calidad. Yo puedo tener calidad con malos edificios y con malos equipamientos. Usted me hace sufrir mucho con tantas esas interrogantes del futuro. Es que yo creo que hay que cuestionar. Yo creo que eso es lo bueno, es un momento de cuestionamiento, de diálogo, de búsqueda de acuerdos. Cuando comencé el programa yo les decía que en la casa, antes de ingresar al año lectivo, decíamos, ¿dónde le pongo a estudiar a mi hijo o a mi hija? ¿En la educación pública o en la privada? Y eso fue lo que preguntamos. ¿Prefiere usted la educación pública o privada? ¿Y por qué? Participaron Patricio Guevara, Becky Herrera, Francisco Torres, respectivamente. A ver, ¿qué nos dijeron? ¿Prefiere usted la educación pública o privada? ¿Por qué? La pública, porque o sea, lo que yo me he informado es que en pública es más estricto, se hace más responsable. En la privada tiene mayor accesibilidad, mayores facilidades, como la biblioteca, los profesores, la facilidad horaria que ellos tienen, la cercanía, la empatía. Depende en realidad, yo creo, ¿no? O sea, la pública tampoco es mala, la privada hay veces también que sí tiene sus falencias. Y depende de los medios de cada persona para educar a sus hijos, yo creo. Los medios económicos. ¿Y qué tal si tenemos unas reacciones? Fíjese usted que hay de ambas partes, ¿no? Claro, hay el reconocimiento de lo privado, pero también ya tenemos reconocimiento de lo... Yo reivindico un poco lo público, perdóneme Jenny, ¿no? Porque de alguna manera antes teníamos una respuesta indudable en la mayoría de personas que decían, no, lo privado, lo público, ¿para qué? ¿No? Ya nos tocó por obligación, así era más o menos el estigma de este pensar aumento de prestigio de la pública es bueno, eso lo sí, porque ahí está la mayoría de los ecuatorianos. Bueno, Andreita Legarda, tenemos otro tuit. Así es. Sí, Ramón, seguimos con las interacciones de la ciudadanía y quiero comentarles que en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 26, dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible y inexcusable del Estado. Y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. Y me gustaría acotar un comentario que hizo Segundo, y es que en la calidad educativa también tiene que ver mucho si los estudiantes se sienten a gusto y más que todo felices. O sea, me pareció algo súper importante que mencionar. Y bueno, seguimos con las interacciones de la ciudadanía y tenemos un segundo tuit que viene de la cuenta de Pacha Condorita. Ella nos dice, la educación se transformó en la década ganada y se convirtió en educación de calidad. En realidad es poco lo que se tiene que hacer. Jenny, ¿usted piensa que es poco todavía lo que tenemos que hacer o nos falta un camino grande? Esos son paradigmas y nosotros tenemos que respetar los puntos de vista que tiene cada persona porque sus realidades, sus experiencias son diferentes.
Pienso que como educadora nosotros no podemos tener barreras entre la educación particular y pública. Nosotros, por ejemplo, nuestra institución tiene el Bachillerato Internacional, hemos roto varias medias mundiales, esa es nuestra carta de presentación, y nosotros certificamos, el año anterior, por ejemplo, certificó el 85.5% de 103 alumnos que dieron su examen. Cuando hay colegios que presentan 3 o 4 candidatos, nosotros presentamos más de 100. De tal manera que si nosotros vemos eso, nosotros no podemos decir, ah, mire, este soy yo, sino que yo puedo hacer para mejorar la educación. Así que apadrinamos un colegio público que recién estaba comenzando con el proceso de bachillerato internacional. ¿Cómo es esto de apadrinarlo? A ver. Nos pidieron que podamos darles cursos, que puedan venir a ver cómo damos las clases, y tuvimos una jornada de trabajo de varios días en las cuales compartimos la experiencia, de tal manera que nosotros no podemos decir esto es lo mejor que hacemos y esto es solo para nosotros. Tenemos que ser abiertos en lo que hacemos, tenemos que compartir lo que hacemos, tenemos que crear espacios en los cuales tenemos que apoyarnos. Entonces, yo estoy convencida de que no podemos nosotros decir que todo está hecho o que nada está hecho. No ser tácitos en ello, sino más bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Por qué? Porque vivimos otra realidad, la tecnología. Y ese es, podemos ser analfabetos tecnológicos o inclusive de idiomas, porque pueden haber muchas personas, conozco muchos de mis compañeros que de pronto tienen varias maestrías o tienen varios doctorados, pero no saben otro idioma. Y eso nos vuelve en analfabetos frente a la realidad mundial que tenemos. Entonces, podemos decir que son paradigmas y puntos de vista que son muy respetables. Bueno, vamos a ir concluyendo el programa. Qué barbaridad, se nos ha venido el tiempo. Vea, por eso es que no soy periodista, porque el tiempo vuela en los medios de comunicación. Tenemos como para hacer unas reflexiones con nuestros invitados, con Alfredo, también con Segundo, sobre la base de esto que le preguntamos también en la calle a las personas. ¿Qué características debe reunir una educación de calidad? Participan Iván Lemos, Fabián Zurita, Viviana Valencia. A ver, ¿qué nos dijeron? ¿Qué características debe reunir una educación de calidad? Debe ser inclusiva, debe tener en cuenta a todos los estratos de la sociedad. Sobre todo una educación democrática, que todos tengamos el acceso desde la niñez hasta los últimos años como la mía, tengamos el derecho de ser educados. El bachillerato debería volverse a enfocar en algo que tú quieres seguir, para así tener bases en la universidad, porque ahora es como que entramos a la universidad y estamos más perdidos. Bien, destacamos estas dos palabras, inclusiva, democrática. No estamos tan lejos de darnos cuenta como ciudadanos, como ciudadanas, que esos son principios básicos para desarrollar un modelo educativo. Vivir en democracia, tener niveles de inclusión amplios que nos permitan a todos y todas ir a los centros de educación. Segundo, tenga la bondad. La misma pregunta que planteamos, y que esos son los retos de la educación pública también. Sí, a ver, yo creo que podemos discrepar en todo, menos en educación. Por eso es que la red de maestras y maestros a nivel nacional y en la zona 9 tenemos como principal bandera de lucha la calidad educativa. Y desde ese punto de vista es que hemos venido trabajando muy duro a lo largo y ancho del país. Por algo construimos el plan decenal hace pocos meses, en el cual está diseñado de alguna manera el camino a seguir para mejorar la calidad. Eso nos permite a nosotros poder hablar de que se ha mejorado y estamos en el camino correcto para seguir garantizando calidad educativa en el país, para seguir garantizando cobertura, como bien decía el padre de familia, inclusión, ¿ya? El tema de la educación bilingüe es un tema que de paso hay que trabajar, hay que empezar a trabajar allí. Como que estamos en deuda en ese tema, pero está en la mesa, está en la agenda.
Entonces, desde ese punto de vista, pues yo quiero también, más bien, hacer un llamado a mis compañeras y compañeros maestros de la organización a que sigamos con esa convicción firme de trabajo, que sabemos que estamos en el camino correcto, tenemos el reconocimiento de nuestros principales jueces, que son los padres de familia, que insisto, uno de los termómetros que nos dice que estamos mejorando es el hecho de la migración de los estudiantes. Le hago una pregunta y en unos segundos, a ver, ¿usted se siente promovido, estimulado como maestro o bien tratado por el Estado, o cree que hay retos todavía muy fuertes por cumplir por parte del Estado, usted como un maestro público? Hay retos importantes que cumplir todavía. Pero sin embargo, el maestro se siente revalorizado. Ya. El maestro se siente ya ese líder que era hace décadas, hace años, ese referente histórico. Ese espacio es el que estamos recuperando últimamente. ¿Por qué? Porque los docentes hoy están ingresando al magisterio por meritocracia. Están ingresando y aplicamos a capacitaciones. Nuestra organización, la Red de Maestros, también ha sido un referente importante en temas de capacitación a los docentes. Y de paso también informarles a los compañeros maestros de la zona 9 especialmente, que el próximo día sábado, la Red de Maestros, tenemos una capacitación masiva en la Universidad de Israel. Eso está muy bien, muy bien. En temas que obviamente son del momento. Ya, muy bien. Andreita, por favor, hay una opinión más. Sí, bueno, en cuanto a lo que está mencionando Segundo, tenemos una interacción que nos llega de la cuenta de María Augusta Montalvo. Ella nos dice, la calidad no solo pasa por la infraestructura, los docentes están siendo capacitados en el programa Quiero Ser Maestro. Segundo, usted como ser parte de la red de maestros, ¿piensa que estas capacitaciones han contribuido en algo para mejorar el sistema educativo y para que, bueno, se pueda lograr esa calidad educativa que queremos? Definitivamente, definitivamente. Ese es el nuevo modelo de gestión que ha permitido mejorar el perfil de los docentes y por ende la calidad educativa que brinda el docente en las aulas. Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora la intervención de Jenny y esos retos que sean los padres de familia. Bueno, como administradora educativa yo quisiera decir dos palabras importantes. La una, benchmarking, y la otra, la ley de Pareto. ¿Qué es eso? A ver. Me refiero a la primera. Me la puso difícil. Benchmarking significa compararnos con otros. ¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo América? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo Japón? ¿Qué están haciendo otros países? Cuando nosotros queremos mejorar, ya no podemos seguir haciendo más diagnósticos de nuestro país. Tenemos que nosotros hacer un plan de trabajo en base de un benchmarking. Y la otra, que lo menciona también Segundo aquí en este momento, es la capacitación. Entonces, Pareto, la ley de Pareto, habla del 80-20. Si nosotros solucionamos el 20% de problemas, nosotros vamos a tener el 80% de satisfacción. Es lo que establecemos también dentro de lo que es la capacitación. Si hay la percepción de nuestro televidente y dice, mire, se están capacitando, eso es muy bueno. Hoy escuchaba en las noticias, decía que muchas veces se está acosando al docente con tanta capacitación y que el docente más está preocupado de sus exámenes y no se está concentrando en el aula. Percepciones. Pero si nosotros capacitamos el 20% de nuestro personal, vamos a ver el resultado en el 80%. Entonces, estas dos palabras que la utilizamos en administración educativa son parte del desarrollo. Ver cómo están los demás, qué podemos mejorar, porque nuestra realidad es diferente. Por más que seamos instituciones particulares, hay una diferencia entre unas y otras, una identidad, de igual manera en instituciones fiscomisionales, públicas, pero la educación es una sola. Y por último, la idea de Pareto, el seguir nosotros mejorando, un mejoramiento continuo, un sistema de mejoramiento, es lo que permite una mejora consistente dentro de lo que es la educación. Muy bien. Alfredo Astorga, lleguemos a ese sueño de la calidad. Yo creo que se ha topado un punto clave de la calidad y es el docente. No hay calidad sin docentes de calidad. Entonces yo creo que, y ese sí es un tema pedagógico, no es solamente un tema administrativo, de sueldos, etcétera, que es importante.
es un tema de aprendizaje, de qué aprendizajes logran en los estudiantes. Ya no es tanto qué enseño, sino qué es lo que aprende el otro. Ese es un cambio paradigmático importante. Y yo creo que aquí, por ejemplo, vale la pena referirse, podríamos referirnos a muchos temas respecto de los profesores, pero uno de esos es, por ejemplo, la evaluación docente. Este es un proceso muy cuestionado. Hay grandes críticas sobre el sistema de evaluación docente y hay incomodidades en muchos docentes. Yo estoy muy relacionado con docentes y el criterio de revalorización no es tan generalizado, o por lo menos hay visiones y visiones. Hay algunos profesores, algunos profesores que se sienten como operarios de órdenes administrativas, tienen una cantidad de tareas administrativas impresionantes, microplanificaciones, test, evaluaciones, etcétera, tanto que lo pedagógico, informes diarios, tanto que lo pedagógico ha reducido en su importancia y lo administrativo ha ganado. Vamos a ver si entonces aquí tenemos un tema ligado a los profesores importantísimo. El otro que digo es la evaluación, el otro la formación de los docentes. Perdone, ¿qué componentes tiene que tener la evaluación que no sea solamente la pedagógica? La evaluación de todo el sistema, como para sopesarlo la primera cosa, lo que tú dices, un sistema de evaluación tiene que ser integral. Pero en este país no se ha evaluado la evaluación, por ejemplo. El sistema de evaluación lo hemos recibido. El sistema de evaluación. Lo hemos recibido como un paquete hecho, con asesoría externa, etcétera, y no lo hemos cuestionado. Y cuando uno se mete un poquito en eso, encuentra cosas positivas y encuentra cosas también muy cuestionables. Ese es un tema. El tema de formación docente también. Tanto la inicial, y ahí yo hacía una referencia a la UNAE. Tenemos por primera vez, una nueva universidad de formación de maestros. 2014 se creó, en marzo inició Mi pregunta sería, el funcionamiento. ¿Qué nuevas profesiones en la educación están generando desde la UNAE? Nosotros no tenemos evaluadores, no tenemos curriculistas, no tenemos administradores de grandes instituciones, no tenemos especialistas en infraestructura y pedagogía. La UNAE está generando estas nuevas capacidades que el mundo del conocimiento y la tecnología nos pide. No sé, entonces la formación inicial hay que verla también. Y luego la capacitación en servicio, para mí encuentro enormes, no sé si contradicciones, pero por lo menos con cortocircuitos, con el currículo y con la evaluación. Son tres cosas que deberían ir armónicamente siempre juntas: evaluación, currículo y formación docente. No puedo hacer evaluación si no considero el currículo que está aprobado. Y sin embargo, tenemos ahí desfases. Correcto. Interesante, Alfredo. Bueno, también hagamos unas dos conclusiones, porque ahí sí que tocaron tanto al sistema público-privado en la evaluación. Y no sé si nos pueda decir si efectivamente, segundo Viveros, se sienten, por eso le preguntaba hace un momento, ¿cómo se siente usted si no se siente presionado por un sistema de evaluación, si el tiempo se le está acortando, preocupado de unas cosas que tienen que ver, son importantes, la evaluación, al desarrollo de su cátedra del día siguiente, de la semana siguiente? Usted queda matemáticas, ¿no? Sí, pero yo no le voy a contestar como segundo Viveros, sino como portavoz de lo que escuchamos día a día de nuestros compañeros docentes. Por supuesto. Yo le quiero decir que ahora mismo estamos apoyando la gestión del ministro Falconi en los 4 ejes: cobertura, gestión, derechos y la educación bilingüe. Porque él ha dicho, vamos a bajar la carga docente de los maestros, que el maestro deje ya de llenar matrices y efectivamente nos dediquemos a la tarea pedagógica en el aula. Qué lindo. Oiga, el sector público también deberían hacernos eso. Dejar de llenar matrices. Dejar de llenar matrices y dedicarnos para lo que nos preparamos. Lo principal, que es trabajar con los niños y los jóvenes. ¿Qué tiempo en porcentaje ocupaba esto? En porcentaje así. En porcentaje un 20 o un 30%. Importante. Situación que realmente preocupaba, cansaba al docente y que hoy por hoy eso permite oxigenar y dedicar ese tiempo a prepararse, a capacitarse para que el producto que obtenemos al final sea ese resultado de calidad que es el que estamos esperando. Apreciado segundo, cobertura, gestión, derechos y educación bilingüe como pilares, ¿no? Pilares. Me están pidiendo que ya concluyamos por el tiempo. No sé si también algo quería concluir en unos segundos más, por favor. Finalmente, hacer hincapié
en decirles a los compañeros maestros y maestros de la red que sigamos trabajando firmes en este proceso de transformación de la educación que estamos viviendo, porque es lo que el país necesitaba desde hace varios años. Y hoy por hoy lo estamos logrando, hace falta mucho, pero estamos en el camino correcto, apoyamos la gestión política del ministro y por supuesto del gobierno, que va a permitir lograr esos resultados esperados. Una conclusión, por favor, Jenny Vinuesa. Claro que sí, con mucho gusto. La calidad educativa establece una calidad en los procesos, con objetivos claros y con indicadores medibles. Muy bien. Bueno, se nos ha venido el tiempo encima. Alfredo, Astorga. Sí, adelante, por favor. Eso mismo iba a decir. Sí. No, yo creo que el mensaje ahorita, por toda la situación coyuntural, es un mensaje a favor de la participación. Yo creo que es la posibilidad enorme de llegar a acuerdos, de profundizar la democracia, que también necesita profundizarse a nivel de la educación. Y yo creo que esa participación tiene que ser más amplia, no solo la red, todos los docentes, la participación autónoma de los docentes es muy importante. Siempre los profesores tienen que mantener una relación de seguimiento y al mismo tiempo de propuesta, ¿no es cierto? Entonces, esta participación de los docentes es muy importante, pero también la participación de la sociedad civil, de la participación del mundo del trabajo, del mundo de la cultura, del mundo de la deporte, del mundo de la salud, del mundo de la nutrición. Es decir, y lo que les decía al principio, la educación ya no puede ser entendida solamente dentro de las cuatro paredes. El mundo ha cambiado y aprendemos, ya está comprobado, aprendemos más fuera de la escuela que dentro de ella. Y cada vez que los padres estamos más cerca de los planteles, aprendemos eso, usted decía nutrición, sistemas de transporte, seguridad, vamos a hacer una mejor educación. Yo les agradezco mucho. Porque transformar la educación es misión de todos. Muy bien. Sin educación estamos fregados. No claro. hay revolución. Jenny Vinuesa, muchas gracias, la presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica de Pichincha. Gracias también a Alfredo Astorga, del Contrato Social por la Educación, miembro del Comité Coordinador, y por supuesto a Segundo Viveros, coordinador de la Red de Maestros de la Zona 9. Un servidor, Ramón Bravo, se despide a nombre de todos los compañeros y compañeras que hacemos los medios legislativos, camarógrafos, productores, también Andreita, muchas gracias, Andrea Legarda. Les decimos muchas gracias. La próxima semana tendremos un nuevo tema en el Termómetro Ciudadano. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ramón. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.